gusto saludarles en este día lunes 18 de mayo. Bienvenidos, bienvenidas al estudio de la lección de la escuela sabática. Cuánto nos alegra llegar a tantos hogares. Hemos visto que desde que pues esta pandemia ha estado haciendo un gran daño en el mundo, pues más hermanos se han unido al estudio de la lección y me alegra eso. Algunos hermanos me han dicho: pastor, qué interesantes lecciones, hemos aprendido cosas que nunca habíamos estudiado después de tantos años de estar en la iglesia, y qué gozo me da eso, escucharlo, y alabo el nombre de Dios por eso. Ya está aquí conmigo Elaisha Pérez nuevamente, bienvenida. Muy bien, estoy muy feliz de estar aquí y poder estudiar la palabra de Dios. Estoy muy feliz que ustedes están aquí con nosotros para también estudiar este estudio. Amén. ¿Quieres orar? Sí. Nuestro Maestro en el cielo, muchas gracias te damos que nos puedes dar este tiempo para aprender más de tu palabra y más de las experiencias de Israel antiguo para podernos aplicar en nuestras vidas personales. Amén. Guíanos y enséñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bajo el título Dios provee e instruye, ¿qué evidencias tenemos, Elaisha, del cuidado de Dios por su pueblo durante su tiempo de peregrinación en el desierto, que como ya vimos fueron 40 años? Bueno, en Nehemías capítulo 9, versículo 19, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu mana de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. ¿Qué te parece este cuidado de Dios por su pueblo durante todos esos años? Me parece muy bien. Pues del punto de vista de Israel, quizás Israel se sentían fatigosos y se sentían que el camino en el desierto era muy largo. Pero si uno lo ve del punto de vista de cómo Dios los trató en el desierto, uno puede ver un proveedor con mucho amor. O sea, cuando Israel estaba en Egipto, ellos gemían, Dios los escuche y toma su tiempo para sacarlos de esa opresión, porque estaba interesado en su buen estar. Así es. Los saca de ahí, de ese estado de vivir, y después les promete una tierra buena que dé mucho fruto para ellos poder vivir y construir sus casas y tener sus familias. Y en el desierto les da el agua, les da comida, les da luz en la noche y sombra en la mañana. Y vemos que Dios estaba proveyendo para ellos. Pero ellos no tenían eso en su mente, sino se quejaban mucho. Pero si uno lo ve de ese punto de vista, uno puede ver que Dios estaba proveyendo como un padre y con mucho amor. Pero mira qué interesante cómo está a tono este texto con el título que le pusieron a la lección este día, que dice Dios provee e instruye. Porque aparte de lo que tú destacas que proveyó el Señor, también se menciona aquí que fue concedido, dice, el Espíritu, versículo 20. Enviaste tu buen Espíritu para enseñarles. En otras palabras, para instruirles. Así que el Señor proveyó y al mismo tiempo instruyó a través del Espíritu Santo. Ah, qué interesante. El Señor no dejó abandonado a su pueblo, no lo dejó sin instrucción, ni tampoco lo dejó sin comer y sin beber. Es más, dice que no tuvieron necesidad de comprar ropa, porque sus vestidos nunca se envejecieron y ni sus pies se les hincharon. ¿Te puedes imaginar caminar tanto y que tus pies no se hinchen? No. Y que la ropa nunca se te envejezca. Eso de verdad era
Era una manifestación del milagro de Dios, de la misericordia de Dios. Este pueblo, la verdad, no tenía razón por la cual estar manifestando dudas, incredulidad, como decía ayer, ni mucho menos rebelarse contra Dios, porque tenían a un Dios que no los estaba dejando. Imagínate que la columna, dice, la columna de nube no se apartaba de día y en la noche tampoco la columna de fuego. Ahí estaba para alumbrarles el camino. ¿Qué Dios más fiel? ¿Qué Dios más amoroso? No les faltaba nada. Y hoy nosotros te pregunto, ¿Dios acaso no nos trata de la misma manera? Sí, claro que sí. A cada uno de sus hijos les da lo que necesitan. Y hay muchos testimonios de personas hoy en día que están a punto de la pobreza o les faltan comida y milagrosamente Dios les provee comida. Exacto. Y lo que necesitan. Cuando personas así practican su fe, se llenan tanto de felicidad cuando ven que Dios provee por ellos y eso otra vez les fortalecen. Y es algo muy lindo. A mi abuela, por ejemplo, una vez, hace poco cuando estaba en Nueva York, ahora mismo las cosas están muy fuertes. Sí, claro. Y cuando iba a lugares donde dan comida, le daban muy poco. Y gracias a Dios ella está aquí ahora con nosotros en Texas, pero cuando estaba allá se estaba preocupando porque no tenía comida. Ella tiene una canasta de comida con verduras y ella decía que la canasta estaba bajita porque no tenía suficiente comida y ella tenía en su mente ir al supermercado a comprar cebollas y papas y ajo. Y cuando estaba caminando por su calle, ella vio una fila muy larga y se fue a lo que estaba, donde terminaba la fila para ver qué era lo que estaban dando. Y eran exactamente las cosas que ella estaba planeando en comprar, pero la estaban dando en bolsas. Y ella le dio muchas gracias a Dios porque eso era para ella un milagro. Claro. Porque le faltaba comida. Amén. So, hoy en día Dios también hace esos milagros. Quizás no hace llover pan o maná del cielo, pero sí Él provee cuando tenemos una necesidad y no se olvida de nosotros. Y te pregunto, ¿y no está también ahora a nosotros como pueblo instruyéndonos a través del Espíritu Santo? Sí, claro que sí. Si tú miras, hay una similitud entre lo que Dios le dio al pueblo de Israel en el desierto y lo que le da ahora a su pueblo. Porque a su pueblo también ahora el Señor le da de comer, le da de beber y le ha dado de su Espíritu para que lo instruya. El Espíritu Santo nos instruye constantemente a través de la palabra. Dice que esta palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Los escritos de Alemán Elena White igualmente son el espíritu de profecía, el Espíritu Santo hablando allí. Dios está instruyéndonos ahora por medio de la palabra de Dios, la Santa Biblia, y igual por medio del don de profecía. El Espíritu está haciendo esta obra, la misma que hacía con el pueblo de Israel. Qué bonito cómo nosotros también tenemos un Dios que no nos ha dejado y no nos va a dejar, porque Él ha dicho claramente que estaré con vosotros, dijo, todos los días, hasta el fin de los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, hermanos, aquí vemos nosotros que Dios sigue igual, proveyendo e instruyendo a su pueblo como lo hizo con el Israel antiguo. Pero hay otro texto allí, Salmo 105:37, que respalda este punto. ¿Qué dice? Verso 37. Dice así: los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. ¿Qué te parece? No solamente Dios les dio de comer y les dio ropa suficiente, también les dio riquezas. Les dio plata y oro. Y no había en sus medios personas enfermas. So, para Dios nada es imposible. Si Él nos quiere bendecir, Él lo hace. Y claro, nos quiere bendecir. Y Él sacó a Israel de Egipto con todo lo que necesitaban. ¿Necesitaban dinero? Dios se los dio. ¿Necesitaban salud? Dios se las dio. Pues dice, no hubo en sus tribus enfermo, por supuesto, mientras siguieron las directivas de Dios. Así es. Hermanos y hermanas, nosotros, Dios nos va a dar lo que necesitemos. Si es
alimentos, lo que necesitamos, el Señor va a darnos. Si es dinero el que necesitamos, igualmente, Él va a proveer trabajo para que tengamos ese dinero. Si es salud lo que necesitamos, si respetamos sus directivas en relación con la salud, igual Él nos va a dar eso y no estaremos enfermos. Así que nosotros miramos a un Dios que ha provisto a su pueblo a lo largo de los años de lo que necesite. No tengamos duda en las crisis que se dice que vienen más terribles, que igual va a proveer el Señor si nosotros nos dejamos guiar por Él, hermanos. Hay que profundizar nuestra relación con el Señor, hay que estrechar más nuestra amistad con Él y verán que nos va a sacar en victoria. Como la peregrinación en el desierto también sirvió de disciplina para la nueva generación, es decir, aquella que iba a entrar a la Canaán terrenal. A ver, ¿qué dice la Biblia? En Deuteronomio 8, versículo 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Cómo ves tú esta disciplina que Dios tenía pues como propósito inculcar en el pueblo con aquel caminar, con aquella peregrinación? Era una disciplina necesaria, pues usualmente las experiencias que tenemos nos cambian o cambian un aspecto de nuestro ser. Cuando ellos estaban en el desierto, estaban apartados de las otras naciones, naciones paganas, naciones mundanas, estaban lejos de sus influencias. En el desierto ellos iban a aprender una nueva forma de vivir y también se estaba formando una nueva cultura, su propia cultura. Y esa cultura iba a ser basada en la fe y en la confianza en Dios. Y aprendieron varias cosas el pueblo de Israel en el desierto. Aprendieron a cantar, por ejemplo, en el desierto, en medio de las tribulaciones. Aprendieron a tener fe, aprendieron a tener paciencia y esperar en Dios. Esa disciplina fue necesaria y era para bien, para ellos. Quiere decir, Elisha, que si en algún momento de nuestra vida cristiana nos llegamos a quedar sin trabajo, nos llega a faltar la comida y hasta empezamos a tener hambre y no tenemos comida, es porque en alguna manera Dios lo está permitiendo también para disciplinarnos en este tiempo. Sí, tan fuerte como es, sí. Pero muchas veces no lo entendemos nosotros. Y allí es donde venimos y caemos en lo primero que el diablo nos ofrece. No tienes trabajo, tienes hambre. Mira, ahí en la esquina están agarrando personas para trabajar. Ve y llena tu aplicación. Pero casualmente en ese trabajo que está en la esquina hay que trabajar el sábado. Y el diablo te dice, ve allí, te dice el diablo, allí están agarrando gente. Y tú tienes hambre, no hay comida, no hay dinero. Entonces comienza aquella lucha. Y si tú de verdad no entiendes el propósito de Dios con estas cosas que te pasan, rápido vas a ir ahí a agarrar trabajo. A trabajar el sábado. Porque no has comprendido que Dios lo único que está haciendo es permitiendo que tú pases por esta prueba para disciplinarte. Así es. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que, desde ya, miren, estas lecciones son para prepararnos, hermanos, porque las cosas que vienen son difíciles. Miren, el texto es bien claro. Dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová estos 40 años. Miren ustedes, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón,
si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocían. Tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la palabra de Jehová vivirá el hombre. Noten, disciplina. Era todo lo que el Señor buscaba, por medio de las aflicciones, por medio del hambre, por medio de las pruebas. No nos gusta ser probados, hermanos. Nos gusta tener, como dicen, la cartera llena de dólares. Nos gusta tener la refrigeradora llena de comida. Nos gusta tener trabajo. No nos gusta pasar adversidades. Nos gusta tener el carrito en buenas condiciones, pues dinero para ponerle gasolina y salir para todos lados. Esa es una vida fácil. Cuando una de esas cosas comienzan a quitarse, se quita el trabajo, no hay dinero, se arruina el carro, no hay movilidad, al menos de la que acostumbramos tener, y no hay que comer, y hay hambre. Allí, hermanos, eso no nos gusta, no nos parece, y hasta decimos, no entiendo, hoy que soy cristiano, peor me va. Hoy que soy cristiano es cuando más la estoy pasando difícil. No entendemos que el Señor ha permitido que pasemos por eso para disciplinarnos. Dice aquí, para saber si guardamos o no sus mandamientos, para saber si de verdad le somos fieles. Mis hermanos, la próxima vez que nos pase algo difícil, alguna prueba por ahí que no nos gusta, pero tengamos que pasar por ella, no nos olvidemos de esta lección. Acuérdese usted, Dios está permitiendo esto con un propósito. Y estoy seguro que de esta voy a salir victorioso porque Dios está conmigo. Dios está acompañándome en este desierto. Dios va a sacarme de esta prueba. Disciplina, confianza en el Señor. Es lo que tenemos nosotros que entender que hay que tener en las pruebas. Interesante cómo el Señor, por cuántos años estuvo no solamente proveyendo, instruyendo, sino disciplinando a su pueblo. Bueno, ¿qué te parece si lees el don profético para ampliar más el punto? Dice Consejos para los maestros, padres y alumnos, página 394. Dios permitió estas peregrinaciones solitarias por el desierto para que sus hijos pudiesen obtener experiencia en soportar las penurias, para que cuando estuvieran en peligro supieran que solo en Dios hay alivio y liberación. Así podrían aprender a conocerlo y a confiar en Él y servirle con fe viva. Sigue diciendo, en la educación, página 39, mientras el pueblo vagaba por el desierto, el canto era un medio de grabar en sus mentes muchas lecciones preciosas. Por indicación divina se expresaban también los mandamientos dados desde el Sinaí, con las promesas del favor de Dios y el relato de los milagros que hizo para librarlos, en cantos acompañados de música instrumental, a cuyo compás marchaba el pueblo mientras unía sus voces en alabanza. De ese modo se apartaban sus pensamientos de las pruebas y dificultades del camino, se calmaba el espíritu inquieto y turbulento, se inculcaban en la memoria los principios de la verdad y la fe se fortalecía. Mira, todo lo que estaba también de por medio ahí en cuanto a bendiciones. Porque aquí está lo que tú mencionabas hace un rato, que en medio de todos aquellos problemas o dificultades, el pueblo aprendió a cantar, aprendió a alabar al Señor en medio de las pruebas. ¿Qué te parece? ¿Qué puntos aquí tú miras bonitos para comentar? Veo que en paralelo a nuestras vidas, nosotros estamos caminando este camino de la vida y este mundo es como un desierto para nosotros. Hay muchas influencias que nos pueden robar el corazón. Pero si nos quedamos fieles en Dios, podemos pasar por este mundo alabándolo y glorificándolo
Y en medio de nuestras pruebas y dificultades, también podemos elevar nuestros pensamientos a las verdades que están reveladas en la Biblia, en el espíritu de profecía. Y eso nos puede cambiar la actitud para algo mejor, más positivo y tener más fe últimamente en Dios. Amén. ¿Cuándo fue la última vez, querido hermano, que estabas pasando una situación difícil y agarraste el himnario y te pusiste a cantar? ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, ay, voy a cantar unos himnos en medio de esta situación que tengo? Si tú miras, hermano, es lo que menos se hace. Es lo que menos se hace. Y el Señor nos está diciendo aquí que en medio de las pruebas y las dificultades le indujo al pueblo a que alabara su nombre. Y el pueblo cantaba, dice, y así se apartaban sus pensamientos de las pruebas y dificultades del camino, y se calmaba el espíritu inquieto y turbulento, y así, dice, se inculcaban en la memoria los principios de la verdad, y la fe se fortalecía. Cantar. Hermanos y hermanas, aunque no hayan ganas de cantar cuando estamos siendo probados, es necesario que nosotros lo hagamos, que cantemos, que alabemos su nombre. Cantando miraremos, hermanos, allí algunos tremendos mensajes que hay en los signos. De esa manera, el Señor buscó que el pueblo también soportara las penurias y así agarraba confianza, su fe se aumentaba. Bueno, hermanos, ojalá que nosotros también, en la disciplina que podamos pasar, tomemos en cuenta este punto. Pero, Elisha, ¿cuál fue la razón principal por la cual muchos de los israelitas no pudieron entrar en la tierra prometida? Ya hemos dicho algunas, pero ¿cómo podemos evitar de incurrir nosotros en el mismo pecado? ¿Cómo lo dice Pablo? Dice él en Hebreos capítulo 3, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazones malos de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Según estos versículos, ¿cuál fue la razón principal por la cual muchos de los israelitas no pudieron entrar en la tierra prometida? Lastimosamente fue la incredulidad. Desafortunadamente algunos de ellos fueron víctimas de la incredulidad. Y nosotros podemos juzgar y decir, ¿cómo pueden ellos no creerle a Dios si veían sus milagros? O no creerle a su mensajero, a Moisés. Pero nosotros también podemos caer en la misma situación. Estamos diariamente creyéndoles o no creyéndoles a personas debido a su educación o sus experiencias. Por ejemplo, si uno va a un doctor y el doctor te dice que tienes una enfermedad horrible, por ejemplo el cáncer, y te dices que tienes el cáncer y te da un tratamiento para que te mejores, uno confía en la palabra del doctor y uno hace todo lo que el doctor te instruye porque tienes fe en su experiencia y educación. Entonces, con Israel, muchos de ellos plenamente no creyeron a la palabra de Dios y no creyeron a Moisés, al que los servía. Y ¿cómo podemos evitar esto de incurrir en el mismo pecado? Tenemos que recordarnos de las promesas de Dios, porque Israel se olvidaron. Y si se hubieran recordado de todas las promesas de Dios y todo lo que Él había hecho por ellos, hubieran tenido más paz y hubieran tenido más confianza en Él. Así es. La dureza del corazón, hermanos,
es así descrito, su incredulidad de estas personas es el peligro en el cual también nosotros podemos estar cayendo, y por lo tanto asegurémonos que nuestros corazones, hermanos, sean dóciles, que el Espíritu Santo pueda usarnos. Vamos a terminar leyendo la cita del Espíritu de Profecía que está al final. Si la quieres leer, el del conflicto de los siglos, página 451. Dice así: no era voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. Asimismo, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto y que su pueblo permaneciese por tantos años en este mundo de pecado e infortunio. Pero la incredulidad los separó de Dios. Como se negara a hacer la obra que le había señalado, otros fueron los llamados para proclamar el mensaje. Por misericordia para con el mundo, Jesús difiere su venida para que los pecadores tengan oportunidad de oír el aviso y de encontrar amparo en él antes que se desate la ira de Dios. O sea, Cristo ya hubiera venido. Cristo, Él hubiera venido ya por su pueblo, pero dice que nuevamente la incredulidad ha hecho de que pues el Señor se haya, digámoslo así, tardado para llegar, aunque dice que no es que sea tardado, dice la Escritura, sino que tiene paciencia, buscando que muchos procedan al arrepentimiento. Pero también es porque hay mucha incredulidad en el mundo. Así es. Es interesante cómo dice que el Señor pues dejó que su pueblo permaneciera tantos años allí en el desierto a su pueblo precisamente por la incredulidad. Y así ahora también dice, estamos en este tiempo. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Sí. Para no ser más incrédulos, no ser más duros de corazón y ser de ese pueblo que Dios se ha provisto para proclamar al mundo que Jesús viene pronto, para proclamar al mundo el mensaje final de Dios, como es el de Apocalipsis 14, del 1 al 3. Vamos a pedirle a Dios este día que nos ayude para que todo lo que Dios tenía como propósito en lo que le sucedió a Israel o lo que le permitió a Israel que pasara, nosotros lo podamos comprender y de esa manera también entender cuando pasemos por circunstancias. Pero que no sea, hermanos, por nuestra incredulidad o dureza de corazón que pasemos por alguna prueba, que sea porque Dios en su misericordia a lo mejor quiere pulirnos más al punto que lleguemos a ser como el oro. Pero en este momento hay que escudriñar el corazón y ver si hay incredulidad, si hay dureza o falta de fe, para que Dios nos quite eso y nos haga pues personas que le creen a Él. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por esta lección que nos enseña cómo nosotros debemos entender el propósito de las pruebas, de las dificultades, las aflicciones que pasamos. Todo, Señor, es como para disciplinarnos, para prepararnos mejor, para que el carácter se perfeccione. Y Padre, ya por mucho tiempo hemos permanecido en este mundo y pues tú hubieras querido llevarnos ya, pero nos hemos tardado también nosotros en ir al cielo, porque igual el mundo y nosotros a veces, Señor, hemos dado cabida a esa duda, a esa incredulidad. Pero aquí estamos pidiéndote perdón por eso y rogándote que de ahora en adelante nosotros creamos en ti plenamente, y nuestro ser, nuestro corazón, todo lo que somos, oh Señor, estén dispuestos a obedecerte en todo lo que tú nos ordenes. Ayúdanos, por favor, a que así sea. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.